Bueno, dada la hora, vamos a dar comienzo. Entonces, bueno, Bueno, bienvenidos a todos a este módulo virtual que organiza Fardit, el último del año, así que agradecemos a la gente que se tomó el tiempo, el último esfuerzo del año para estar presentes. Vamos a presentar, la charla va a ser diagnóstico por imágenes en incidentaloma adrenal, con énfasis en tomografía y resonancia. La va a presentar el doctor Josué Tapia, que es médico especialista en diagnóstico por imágenes de la Universidad de Buenos Aires, fellowship en imágenes cardíacas del Hospital Italiano de Buenos Aires y médico asociado al servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital Italiano de Buenos Aires. Él está en el servicio de uroradiología, está subespecializado el servicio, el cual está a cargo que nos está acompañando el doctor Jorge Cantos, que es el jefe del sector de uroradiología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que Jorge y Josué, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y le damos la palabra entonces a Josué. La idea es que bueno, pueda dar su charla y al final tenemos para compartir un tiempo de discusión, un ida y vuelta con preguntas para responder dudas. Así que, Josué, todo tuyo. Muchas gracias por compartir con nosotros. no, gracias Matías por permitirme compartir con ustedes. Para mí, la verdad es un placer y un honor estar acá el día de hoy. También le agradezco al doctor Jorge Cantos, bueno, que es el partícipe principal de todo lo que es imágenes urológicas en el hospital, con el cual estuvimos trabajando un poco en esta charla y en algunos casos que les vamos a mostrar. El objetivo de esta charla es poder hablarles acerca de los incidentalomas, con un especial hincapié en los feocromocitomas y paragangliomas. Vamos a empezar desde el abordaje inicial de las lesiones de los nódulos supraadrenales, como lesiones tipo adenoma versus no adenomas. Después vamos a pasar por un área en donde vamos a definir un poco qué características nos hacen sospechar que estamos hablando de un feocromocitoma barra paraganglioma y al final les voy a mostrar unos casos donde en donde tenemos que tener particularmente cierto tipo de precauciones en la valoración de estas lesiones y al final unos casos más de lesiones bilaterales. En general, si recordamos, los incidentalomas son hallazgos fortuitos de unas lesiones que no están esperadas. En general, son lesiones que no producen síntomas y están dentro de un estudio que se hizo por una afección distinta. El aumento en los últimos 20 años de la tomografía y la resonancia y la facilidad que tienen ahora la gente en poder hacerse este tipo de estudios hizo que el aumento de los incidentalomas supraadrenales hayan incrementado en este tiempo. En general se coincide en que hay un diagnóstico de un 4% en estudios de tomografía abdominal y hasta de un 10% si nos referimos a pacientes en edad avanzada. Los tumores adrenales aumentaron 10 veces en estos años, pero una buena noticia es que la mayoría de estos siguen siendo benignos, casi el 90% de estas lesiones, en su mayoría son pequeños adenomas en pacientes mayores de 65 años y un pequeño porcentaje de menor al 10% suelen ser malignos, en la gran mayoría metástasis. Entonces, el número de tumores grandes y malignos, a pesar de que hubo un aumento en la incidencia del diagnóstico de incidentalomas, no se ha modificado. Lo que sí ha habido un aumento en las últimas décadas ha sido en el diagnóstico de los feocromocitomas. Hace unos 20 años aproximadamente, si uno lee un paper, decía que la prevalencia de los feocromocitomas era aproximadamente entre un 3, un 5 o incluso hasta un 10%. No obstante, en las últimas publicaciones se ve que el incremento, debido a todo esto que les acabo de mencionar, es hasta de un 50 y un 60%, que esto a modo de representación se muestra en este gráfico donde vemos que en el servicio del Hospital Italiano aproximadamente un 40% de los feocromocitomas son diagnosticados de manera incidental. Respecto a los feocromocitomas, son lesiones que están originadas en el tejido de toda la cresta neural, que pueden ser, si su dependencia es de la médula adrenal, son feocromocitomas. De estos, la mayoría son secretores de catecolaminas, como la noradrenalina y la adrenalina. Un pequeño porcentaje son bioquímicamente silentes, o sea, no producen secreción de catecolaminas, y un pequeño porcentaje también tengo que decir que pueden producir dopamina. Esto es anecdótico, hay pocos casos. Si la lesión no se desarrolla a nivel de la médula adrenal, sino está extraadrenal, se denominan paragangliomas, y los paragangliomas generalmente siguen todo lo que es la cadena de ganglios simpáticos o parasimpáticos.
En general, los paragangliomas de ganglios simpáticos, en su mayoría son infradiafragmáticos, el 90% están en relación al órgano de Zuckerland y los paragangliomas en relación a los ganglios parasimpáticos, en su mayoría están a nivel de la cabeza y el cuello y estos corresponden a un 95% de estos no serían secretores. Eh, el, en cuanto al diagnóstico del feocromocitoma, sabemos que en estadística corresponde a menos del 2% de los tumores adrenales. Como les mencioné, actualmente hasta el 60% son diagnosticados en forma incidental. Un 27% sí se suelen diagnosticar en pacientes que vienen con un cuadro clínico bastante florido, que digamos que la punta del iceberg sería la hipertensión y con otros síntomas como la presencia de cefalea o la presencia de sudoración o palpitaciones, que son estos síntomas bastante típicos de los pacientes que tienen feocromocitomas. Y en un porcentaje mucho menor, sí, aquellos pacientes que tienen antecedentes genéticos de algunas enfermedades como el Boniparin-2 o como la neurofibromatosis o como la neoplasia endocrino múltiple, que también tienen relación. En general, cuando nosotros hablamos de pacientes en los que vemos un diagnóstico de feocromocitoma eh, por el cuadro clínico o de manera incidental, estos feocromocitomas suelen ser grandes, mayores de 4 centímetros, versus aquellos pacientes que vienen con estos antecedentes familiares o estos antecedentes genéticos, en donde en general son lesiones más pequeñas y con mucha frecuencia son bilaterales. Entonces, la incidencia anual ha estado en incremento, hay más o menos estamos hablando de unos 2 a 8 por millón de habitantes, sigue siendo, digamos, una lesión infrecuente dentro de todo, y lo positivo es que la mayoría son benignos. No obstante, hasta un 25% de estas lesiones de los feocromocitomas pueden desarrollar metástasis. Y acá es cuando se vuelve un poco más difícil hablar de este tipo de lesiones, porque histológicamente incluso no existe una forma fidedigna de poder diferenciar entre una lesión de un feocromocitoma benigno versus una lesión maligna. Acá hago especial hincapié en definir que el feocromocitoma tenga un comportamiento invasor no siempre quiere decir que esta lesión sea maligna. Y la WHO lo que hizo fue tratar de mencionar y englobar a todos estos feocromocitomas más como metastásicos, sabiendo que las metástasis de feocromocitomas generalmente son a nivel ganglionar o a nivel hepático. Entonces, lo interesante sería poder diagnosticar cuál es el malo dentro de todos estos feocromocitomas que, como lo repito, son lesiones generalmente benignas, más que nada porque estas lesiones nos obligan a nosotros a localizarlas y a poder diagnosticarlas porque tienen alta morbilidad, como les dije, por el tema de las crisis hipertensiva, porque hay mayor riesgo de malignidad y porque tienen un origen también familiar. Entonces, como les dije, los feocromocitomas secretan catecolaminas y hay algunos que incluso no pueden secretarlas, por lo cual el fenotipo en realidad clínico de estos pacientes suele ser muy variado y lo que hace que nosotros tengamos un poco de dificultad para el diagnóstico clínico de estas lesiones. Eh, y incluso hay algunas series de autopsias que han demostrado que hay un retraso de aproximadamente 3 años en el diagnóstico y que de estas muertes al menos el 50% estuvo relacionado con la causa del deceso. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar ya un poco más en nuestra área, lo que nos corresponde, que sería la valoración por imágenes. Vamos a pasar primero por la parte de la tomografía y después por la resonancia magnética, haciendo principal hincapié en las lesiones que están a nivel intraabdominal. Antes de empezar, un tema a considerar es cuál es la morfología normal de una lesión, perdón, de una glándula suprarrenal. Recordemos que las glándulas suprarrenales son glándulas que tienen una morfología en Y o en coma invertida, que tienen los bordes bien agudos y generalmente hay que valorar este tipo de lesiones en algunos planos, principalmente debido a que hay lesiones o pseudo lesiones que pueden ser pasadas por alto, principalmente a nivel de la entrecrucijada o a nivel intercrura, donde hay un pseudoengrosamiento que por ahí el plano coronal nos va a ayudar un poco más a definir estas pseudolesiones. ¿Qué información que nosotros podemos dar va a ser de valor para el médico cuando nosotros hagamos nuestro informe? Y acá les voy a mencionar un poco acerca de mencionar en nuestro informe siempre el número, el tamaño de las lesiones,
la localización y la relación con el otro tipo de lesiones y después vamos a hablar un poco del fenotipo, explicando un poco las características por diagnóstico por imágenes. Este es un caso de un paciente con 34 años, monorreno, con historia de hipertensión arterial, donde vemos una lesión en topografía de la glándula suprarrenal con intenso realce. Esta sería fase córtico-medular y vemos que la imagen tiene relación con la arteria renal y también, si nos fijamos acá en la reconstrucción MIP, vemos que tiene otra arteria renal accesoria. En este caso, recordamos que es importante, muy importante poder mencionar el tema de la irrigación y también del drenaje de la lesión principalmente, ya que durante el proceso quirúrgico se realiza un clampeo con la finalidad de evitar crisis hipertensiva y por este punto es importante mencionar si existe algún tipo de variante anatómica o también si existe o la forma en la que hay drenaje de ese tipo de lesiones. En cuanto a las características por imágenes, acá les muestro unos ejemplos en donde vamos a ir definiendo un poco cuáles son las características típicas de lesiones que nos obligan a pensar en ciertas patologías, digamos, benignas. Por ejemplo, tenemos esta imagen acá que les señalo yo con la flecha, donde vemos una lesión bien hipodensa con contenido homogéneo, de contornos bien definidos, que tiene paredes con calcificaciones. La densidad de esta lesión era aproximadamente de 0 unidades Hounsfield y estamos hablando de una lesión quística. Acá al lado derecho vemos otra vez una lesión, pero esta lesión tiene otras características con presencia de calcificaciones internas y otras calcificaciones periféricas. En el contexto clínico adecuado, un paciente que tuvo un antecedente de un hematoma suprarrenal nos hace sospechar de una lesión secuelar. Esta lesión es una lesión muy típica, recordemos una lesión con contenido adiposo maduro, muy similar o parecido al contenido graso que está en el peritoneo alrededor, típica de un mielolipoma con valores de densidad menores a 30 unidades Hounsfield. Y los mielolipomas muchas veces pueden presentar sangrados, como en este ejemplo que muestro acá, en donde estoy marcando con la flecha, vemos el contenido graso, y acá donde estoy marcando ahora con la flecha, vemos todo el contenido hemático que genera el nivel. Generalmente el contenido hemático, recordando un poco, tiene valores de densidad mayores a 50 unidades Hounsfield entre 60 y 70. Todas estas lesiones son lesiones y estas características nos sugieren con alta certeza que estas lesiones son benignas y generalmente no tienen un tratamiento quirúrgico, exceptuando aquellos casos en los que, por ejemplo, hay un mielolipoma muy grande o haya un quiste muy grande que genere cuadro sintomático por compresión. Este es otro ejemplo de una mujer de 26 años, asintomática, sin antecedentes de relevancia, donde vemos una imagen bien definida de contornos netos con valores de densidad cercanos a los 15 y paredes ligeramente calcificadas con estas calcificaciones puntiformes. Se le realizó la resonancia, donde vemos que es una lesión bien homogénea, hiperintensa en secuencias T2, hipointensa en secuencias T1, sin sectores con contraste o realce, posterior a la administración de contraste, y en la secuencia con corrida química in y out phase vemos que la lesión no presenta caída de señal y esto es muy común de una lesión quística. Ahora, en esto sí voy a hacer un poquito más me voy a detener un poquito más para poderles mencionar que diría yo que la herramienta más importante que se tiene para la valoración de las lesiones adrenales sigue y va a seguir siendo la presencia de los lípidos intracitoplasmáticos que los vemos a través de tomografía computada como lesiones que tienen valores de unidades Hounsfield menores a 10. Ahora, acá sí les tengo que mencionar que para nosotros hacer un correcto diagnóstico de este tipo de lesiones, cuando hagamos la medición con el ROI, hacemos una medición que abarque al menos las 2/3 partes de la lesión en total, ¿sí? En cuanto a eso, también tenemos la resonancia magnética con las secuencias en corrida química en fase y fuera de fase, como otro aporte que nos puede dar también. Fíjense acá en esta lesión que les muestro, vemos una imagen nodular a nivel de la glándula suprarrenal, hiperintensa, secuencias en fase, con marcada caída de la señal en secuencias fuera de fase, y esto nos sugiere una adenoma. Existen otras formas también de valorar la caída de la señal en secuencias fuera de fase. Una de las formas es a través de la medición de la relación entre la caída de la señal comparando al vaso con la glándula suprarrenal y la otra es a través del índice de la caída de señal midiendo con un ROI la lesión en fase y fuera de fase y multiplicándola por 100. Acá lo importante es aprendernos este valor que sería más de 16. En algunas otras bibliografías incluso tienen más de 20,
para poder definir si esta lesión presenta o no caída de señal y si esta lesión corresponde o no a un adenoma. En general se dice que el índice es más seguro que la relación, con una certeza aproximada al 100%. No obstante, el, el realizar o el tener esta herramienta que es la resonancia magnética con esta secuencia que les menciono, no es una herramienta de primera línea, sino una herramienta de segunda línea, principalmente en lesiones con densidades sin fase contrastada entre 10 y 30 unidades Hounsfield. Ahora lo vamos a ver mejor en un cuadro. Otro aporte, otra herramienta que también se tiene, que esta es más difundida, que es la medición del lavado o del washout, fase tardía. Generalmente se hace a los 15 minutos posterior a la administración de contraste. Y fíjense en esta lesión, como vemos que cae en la fase más tardía, que tiene un lavado relativo mayor al 40%, típica de una lesión adenomatosa. Y fíjense en esta otra lesión, donde vemos que hay algunas áreas puntiformes con realce, que posteriormente se vuelve con un mayor realce en fases más tardías, por lo cual tiene un lavado menor al 40%, sugerente de una lesión tipo no adenoma. Acá ustedes saben que también tenemos los valores de lavado relativo absoluto, el 40-60, y por ahí un punto práctico para nuestro trabajo diario podría ser tener el valor de 50 o 52,5, tanto para el washout absoluto y washout relativo, como un punto para determinar si estamos ante una lesión tipo adenoma versus una lesión no adenomatosa en lesiones adrenales que tienen densidades mayores de 30 en la fase sin contraste. Lo que generalmente hacemos día a día nosotros es utilizamos estas herramientas que están difundidas. Esta es una herramienta bastante interesante que está hecha por el doctor Cheng, en donde hacemos la medición. Recordamos nuevamente que la medición la hacemos de las dos terceras partes de la lesión. Colocamos acá los valores y tenemos los valores absolutos y relativos del washout. Esto sería fácil, digamos, si nuestro diagnóstico fuera solamente con estas características que les estoy mencionando. No obstante, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, no todos los adenomas tienen valores en unidades Hounsfield menores a 10. Hasta el 30% de los adenomas, que son pobres en lípidos, pueden tener valores mayores de 10 unidades Hounsfield en la fase sin contraste. Y también existen lesiones malignas que pueden tener contenido lipídico y también tejido adiposo maduro, como las metástasis, el carcinoma adrenocortical y el feocromocitoma. Y en este contexto hace que el diagnóstico del feocromocitoma sea bastante complejo, muchas veces con este comportamiento de tipo cameleónico que se entremezcla con lesiones benignas y lesiones malignas. Este es un cuadro bastante interesante que refiere un poco lo que nosotros hacemos día a día cuando valoramos una lesión adrenal. La primera herramienta, y diría yo que la herramienta fundamental para la valoración de este tipo de lesiones, es la tomografía sin contraste. Recordamos que si tenemos una lesión menor a 10 unidades Hounsfield, es decir, que es una lesión que tiene gran componente lipídico intracitoplasmático, hablaríamos de un adenoma versus aquellas lesiones que tienen unidades Hounsfield mayor de 40, en donde estaríamos hablando de una lesión tipo no adenomatosa. Ahora, ¿qué pasa con las lesiones que están entre el 10 y el 30, el 10 y el 40 de las unidades Hounsfield? En este caso sí podemos utilizar nuestras otras herramientas, como ya les venía diciendo, como por ejemplo la tomografía con contraste con la medición de lavado, siempre y cuando tomando en cuenta los antecedentes del paciente. Y acá me detengo un poco porque recordemos que aquellos pacientes que tienen lesiones suprarrenales con antecedentes oncológicos, lo que nos obliga primero a nosotros a descartar es la presencia de una metástasis a nivel de las glándulas suprarrenales. Y ahora, después de un momento, también les voy a abordar un poco ese tema. Eh, Otro tema o otro dato también importante acá es poder valorar si existe la presencia de estudios previos, recordando que en general los adenomas no suelen presentar un crecimiento, y si presentan un crecimiento, según la bibliografía, es menor a 3 milímetros por año versus las lesiones no adenomatosas o metastásicas que tienen un crecimiento en promedio mayor a 5 milímetros por año. Ahora, volvemos nuestra mirada nuevamente acá a la tomografía con contraste, y acá es lo que les acabé de mencionar, es un poco acerca del valor de 50 que se refleja en este cuadro donde se tomó algunos artículos y se midió más o menos el valor aproximado del porcentaje de washout, y viendo que cuando es más de 50 tenía por ahí una sensibilidad un poco más alta. Y recordamos que las lesiones que tienen un washout mayor de 50 son lesiones adenomatosas versus las lesiones no adenomatosas, son aquellas que tienen un washout menor de 50.
Otro dato también, otra herramienta que tenemos en la resonancia con la secuencia en corrida química, como ya les mencioné, la caída de la señal en una lesión en la glándula suprarrenal en la secuencia fuera de fase nos obliga a sospechar que es una lesión adenomatosa. Podemos también hacer la medición del índice de la intensidad de señal de la glándula suprarrenal, manteniendo el valor S aproximado entre 16 y 20. Si es mayor, sabemos que es una lesión adenomatosa versus si es menor, si sería una lesión no adenomatosa. Ahora, si vuelvo nuevamente a si el paciente tiene un antecedente oncológico, y en este caso sí, por ahí puede ser muy importante la valoración con tomografía por emisión de positrones. Eh, Recordamos dos cosas acá. En tomografía por emisión de positrones, las lesiones malignas, eh, en su gran mayoría tienen gran captación con el FDG, con el radiotrazador, y algunos adenomas también pueden presentar algo de captación, pero siempre es menor que la captación del fondo, en este caso del hígado. Entonces hacemos una comparación entre la captación que tenemos medidos en unidades de CV, entre la captación que tiene a nivel de la glándula suprarrenal versus la captación que tiene a nivel del hígado. Otra cosa que también nos puede dar el PET-CT es la inyección de contraste, es decir, hacer una tomografía por emisión de positrones con inyección de contraste y poder hacer la medición del washout. Junto, tanto el PET como la medición del washout nos da una sensibilidad y una especificidad bastante alta para poder definir si estamos ante una lesión secundaria o una lesión que no es secundaria. En este punto también les quiero mencionar que recordarles nuevamente, como les dije hace poco, que la resonancia magnética sí juega un papel importante, pero particularmente en aquellas lesiones que tienen unidades Hounsfield entre 10 y 30. Y ahora vamos a ver un poco acerca de feocromocitoma. Vamos a pasar por las imágenes que nos ayudan a sospechar tanto por tomografía, por resonancia. Eh, y la principal característica de los feocromocitomas, vamos a ver según este paper hecho por bancos, va a ser el tamaño, ¿sí? Y acá en esta gráfica que les muestro, este es un dato bastante interesante que refiere que las lesiones suprarrenales mayores a 3 centímetros tienen 6 veces mayor riesgo de ser feocromocitomas respecto a las lesiones menores a 30. Y acá les puse 3 ejemplos donde vemos lesiones, acá 1 y 2 son lesiones mayores de 3 centímetros, pero ambas tienen unidades Hounsfield menor a 10 frente a esta lesión que es menor de 3 centímetros, pero tiene unidades Hounsfield mayor de 20. En este caso, la única lesión que fue considerada con la anatomía patológica como una lesión tipo feocromocitoma fue esta imagen que justamente es una imagen menor a 3 centímetros. Y esto les recalco porque a pesar de que el tamaño es un dato bastante importante, no es el dato único que debemos tomar en cuenta, sino nuevamente recorremos a nuestro aliado que va a ser la tomografía sin contraste y la medición de las unidades Hounsfield. Entonces, en pacientes que tienen lesiones menores a 10 unidades Hounsfield, hay una probabilidad cercana al 85% de que esta lesión sea no feocromocitoma. Y acá hago hincapié nuevamente en que la toma del cálculo con el ROI tiene que abarcar al menos las 2/3 partes de la lesión. Entonces, todo esto les ejemplifico en este gráfico, donde vemos que mientras menores unidades Hounsfield existe, la lesión tiene menor riesgo de malignidad o de ser un feocromocitoma, y lo cual va aumentando conforme va aumentando las unidades Hounsfield. Si esto agregamos al tamaño de la lesión, nos queda este gráfico donde resulta bastante interesante ver que conforme la lesión se aparta o incrementa sobre los 3 centímetros y el contenido lipídico es bajo, la lesión tiene mayor probabilidad de ser maligna o de ser un feocromocitoma. Dicho de otra forma, las lesiones menores a 20 milímetros, pero que tienen alto componente lipídico, la probabilidad de ser feocromocitoma es menor al 1%. ¿Qué dato podemos tomar de una tomografía con contraste? Fíjense esta lesión a nivel de la glándula suprarrenal que tiene intenso realce. Si hacemos una medición de las unidades Hounsfield acá en fase arterial, vemos que aumenta más de 100 unidades, 150 unidades Hounsfield, y acá en la fase venosa tiene más de 110 unidades Hounsfield. En general, los feocromocitomas tienen este comportamiento con un intenso realce mayor de 150 unidades Hounsfield medido en la fase arterial y mayor de 110 unidades Hounsfield medido en la fase venosa. Hay algunos reportes que hablan, también suben un poquito este número y hablan de 120 a 130
inclusive cuando estas lesiones tienen washout. Y esto lo vamos a mencionar en un ratito como un tema a tomar en cuenta. Pero no todas las lesiones que tienen intenso realce son feocromocitomas y por eso es que juega un papel importante conocer los datos clínicos de los pacientes. Fíjense en este caso donde vemos una lesión que tiene intenso realce, 131, 124 unidades Hounsfield en fase venosa, y acá en esta imagen con la flecha amarilla les muestro que el paciente no tenía el riñón y además de eso tiene otra lesión a nivel hepática con un comportamiento hipervascular. Era un paciente que tiene un carcinoma de células renales y la lesión suprarrenal era una metástasis hipervascular junto con la lesión localizada a nivel del hígado. Vamos con la resonancia magnética. En resonancia magnética también toma un papel importante, como ya vimos el tamaño, como ya lo definimos por tomografía. Acá les muestro un ejemplo para hablar un poco de la caída de señal. Fíjense en esta imagen típica de un adenoma donde vemos que la intensidad de señal cae en secuencias fuera de fase, frente a este otro ejemplo por resonancia magnética donde vemos que no hay caída de señal y la lesión prácticamente se ve igual tanto en secuencias en fase como fuera de fase. Y acá les voy a dar les voy a agregar otro dato también, que es cómo se ven este tipo de lesiones en secuencias T2. Esta lesión tiene una típica intensidad de señal llamada hiperintensa, con algunas áreas heterogéneas en su interior, que se denomina como un signo de la bombilla también. Este signo se presenta hasta en el 70% de los pacientes que tienen feocromocitomas. Entonces, ya está un poco más, digamos, tratando de poder enfocarnos más en el diagnóstico y tratar de evitar un poco la- las causas que nos pueden llevar a confundirnos, ¿sí? Pero voy a tener que mencionarles algunas precauciones que vamos a tener que considerar. Esto fue un caso que vimos hace poco, donde veíamos dos lesiones, una lesión que, si ustedes se fijan, tiene algo de contenido hipodenso, pero tiene un tamaño cercano a los 5 centímetros, y esta otra lesión pequeña que tiene un tamaño menor al centímetro. En este caso, recordamos un tema que el riesgo de malignidad está aumentado para aquellas lesiones mayores de 4 centímetros. Y acá agrego también que los feocromocitomas pueden tener muchas morfologías y una de las morfologías o características por imágenes que pueden tener es el componente quístico barra necrótico, es decir, un feocromocitoma quístico. Generalmente son feocromocitomas con contenido más homogéneo, centrales y unas paredes más gruesas que son, bueno, nos ayuda a diferenciar por ejemplo, lesiones benignas como los quistes, que son lesiones con paredes finas y con calcificaciones puntiformes pequeñas. Otro tema también a tomar en cuenta, hablando de feocromocitomas, es que los feocromocitomas también pueden tener un washout absoluto y un washout relativo mayor a 40 o 45%, ¿sí? No obstante, cuando nosotros medimos esto, lo principal, y como les he dicho en esta charla, que hay que tomar en cuenta es la medición previo o en la fase sin contraste, recordando que las lesiones que son feocromocitomas no tienen o es muy raro que tengan mediciones en la fase sin contraste inferiores a las 10 unidades Hounsfield. Y este comportamiento de una lesión que tiene lavado puede confundirse con aquellos adenomas que son pobres en lípidos. Entonces hay que tomar en cuenta siempre como dato importante la medición en la fase sin contraste. Otro ejemplo, este era un paciente que venía haciéndose un control por una lesión adenomatosa. No teníamos la imagen previa, pero vino con esta otra imagen donde lo que sí nos llamaba la atención era que presentaba algunos sectores con grasa más madura y otras partes que tenían como especie de calcificaciones. Lo importante acá es definir que cuando nosotros tenemos una lesión muy heterogénea, el valor del protocolo adrenal con la presencia del washout cae bastante. Es preferible en realidad no tomar consideraciones diagnósticas cuando tenemos este tipo de lesiones que son muy heterogéneas. Este caso resultó ser un adenoma con cambios de tipo mielolipomatosos. Hay pocos escritos en la literatura y bueno, aprendimos ahí esto de que los adenomas podían tener una especie de degeneración mielolipomatosa. Otro caso, recordando acá que vemos una lesión que ya tiene más de 40 unidades Hounsfield en la fase sin contraste. Acá en estos casos, ya cuando tiene una lesión más de 40 unidades de más de 43 unidades Hounsfield,
si no está calcificada o no tiene contenido hemorrágico, esta lesión es altamente sospechosa de malignidad, independiente de los valores del washout. Otra lesión, y esto recordando un poco el ejemplo que les mostré, fíjense, es una lesión adrenal que tiene intenso realce y tiene lavado también, pero recordamos que aquellas lesiones que tienen intenso realce tienen que ser consideradas como lesiones malignas o también tienen que ser descartadas de la presencia de un feocromocitoma, y el washout en estos casos pierde bastante su valor, reduce mucho su especificidad, principalmente cuando tenemos el antecedente oncológico de tumores hipervasculares como carcinomas de células renales o carcinomas hepatocelulares o otro tipo de carcinomas como, por ejemplo, el carcinoma de mama. Entonces, si llevamos todo esto a modo de ejemplo, ya vimos un poco el tema de las densidades, también vimos un poco el tema del tamaño, y ahora también vamos a hablar un poco de la lateralidad. En general, estas lesiones en su mayoría pueden ser bilaterales. eh, el feocromocitoma, como les mencioné, también puede ser bilateral. Estamos principalmente pensando en aquellos feocromocitomas que tienen relaciones con, con enfermedades genéticas como las que les mencioné. A modo de ejemplo, si podemos tratar de dilucidar un poco lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto algo de adenomas, mielolipomas, feocromocitomas, y ahora vamos a ver un poco más de carcinoma adrenocortical y metástasis y otras lesiones malignas a modo de algunos casos clínicos. Este caso es bastante interesante. Tenemos una lesión que se ve con contenido graso maduro en secuencias sin contraste, en fase sin contraste de la tomografía. Acá en la secuencia T2 vemos una lesión bien hiperintensa, y en secuencias con corrida química, fíjense que la lesión no presenta caída porque el componente acá es de grasa macroscópica, no de grasa microscópica, típica de un mielolipoma. Pero también tiene dos lesiones más a nivel de la glándula suprarrenal con contenido más heterogéneo. En secuencias T2 tiene algunas áreas más hiperintensas de probable origen quístico o necrótico. Entonces, recordamos que los mielolipomas, si hablamos de incidentalomas suprarrenales, corresponden a menos del 6% de las lesiones. Muy pocas son bilaterales y mucho menos no suelen ser generalmente mayores a 6 centímetros. Sí, las metástasis suelen ser tumores que se diagnostican de forma más incidental, hasta el 36%, y si estamos hablando de pacientes con antecedentes oncológicos, incluso más, y pueden ser bilaterales en un porcentaje de hasta el 25%. Este era un paciente que venía con una lesión en mama, que venía con una lesión suprarrenal diagnosticada en una angiotomografía que la habían hecho por una sospecha de TEP, tenía antecedente oncológico, y vemos esta lesión heterogénea en secuencias T2, que tiene caída de señal. Esta morfología, que no es muy hiperintensa, no nos haría sospechar que es una lesión tipo feocromocitoma, y fíjense que el realce es más bien periférico. Se realizó una tomografía por emisión de positrones. Acá vemos la imagen con la fusión, donde vemos una intensa captación del radiotrazador por la sospecha y las características que no daban mucho para que sea una lesión secundaria. Dado el antecedente cáncer de mama derecha, se decidió realizar la biopsia de esta lesión, y al final esta lesión fue un schwannoma suprarrenal. Y esto como punto para que sepan que existe también otros tumores adrenales benignos más allá de los adenomas o de los mielolipomas, como los schwannomas, los hemangiomas y los ganglioneuromas, que suelen ser menos frecuentes. Este es un paciente de 27 años que venía con un cuadro clínico de hipertensión y cefalea, con antecedente de una neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Como les dije, estas neoplasias se suelen caracterizar por la presencia de feocromocitomas bilaterales. Fíjense estas dos lesiones. Una de estas lesiones tenía intensa captación al radiotrazador, y acá en la pieza quirúrgica vemos que una de estas tenía más cambios necróticos frente a la otra que no los tenía. En general, este ejemplo es para que puedan ver dos cosas. Primero, la presencia de lesiones bilaterales, refiriéndonos a feocromocitomas bilaterales en los pacientes con estos antecedentes de enfermedades genéticas. Y lo segundo es que siempre es importante valorar las lesiones bilaterales en un análisis individual de cada lado. Muy bien. Este es otro paciente, un paciente de 26 años que venía con una sospecha de una masa hepática visualizada por ecografía abdominal. Tenemos una voluminosa formación que está improntando sobre el parénquima hepático. Por ahí costaba un poco definir cuál era el punto o el origen de la lesión. Ahí en estos casos nos solemos, o es bueno poder basarse en algunos signos clásicos, como por ejemplo el signo del órgano fantasma, ese signo en donde nosotros no vemos al órgano,
intuimos que el órgano de donde nace es aquel al que no estamos observando, ¿sí? También hay otro signo, como el signo del órgano embebido también, similar a lo que les acabo de mencionar con el signo del órgano fantasma. Esta lesión es una lesión bastante heterogénea, polilobulada, con algunas calcificaciones internas y presenta un patrón de realce muy periférico y progresivo, y se trataba de un carcinoma adrenocortical. Este es otro ejemplo de una lesión bilateral, dos lesiones bilaterales a nivel de las glándulas suprarrenales que se van acomodando un poco a las estructuras vasculares. Si bien son grandes y son expansivas, no tienen un compromiso infiltrativo y no tienen un intenso realce ni un gran lavado en la fase más tardía y posterior al tratamiento. Estas lesiones redujeron de tamaño. En este caso fue un paciente con linfoma con afectación secundaria a las glándulas suprarrenales. En, en posterior al tratamiento vemos cómo las lesiones reducen marcadamente de tamaño. Y no solamente lesiones malignas pueden ser bilaterales, como les acabo de mencionar con las metástasis con el linfoma. Fíjense este otro caso de lesiones suprarrenales bilaterales sin gran realce posterior a la administración de contraste, pero sí con una gran captación. Y en un paciente que no tenía antecedentes oncológicos, decidió hacerse la punción y al final resultó ser una histoplasmosis. Entonces, dentro de las lesiones suprarrenales bilaterales, siempre sospechar en los feocromocitomas, histoplasmosis, tuberculosis y los linfomas como causantes. ¿Sí? El último caso es una resonancia magnética de una lesión localizada a nivel infravesical, improntando sobre la pared de la vejiga. Vemos una lesión de intensidad de señal heterogénea hiperintensa, predominantemente en secuencias T2 y con restricción en en las secuencias de difusión. Tiene intenso realce en la fase más temprana y tiene lavado en las fases más tardías. Pero acá la clave importante era el cuadro clínico del paciente que presentaba estos síntomas principalmente cuando orinaba. Estamos hablando de una lesión sugerente de un paraganglioma y acá para recordar que las lesiones tipo paragangliomas pueden darse a lo largo del abdomen y de la pelvis y por eso siempre es importante complementar el estudio y también correlacionar siempre con la clínica y el laboratorio. Como conclusiones, vimos que el feocromocitoma y el paraganglioma pueden tener múltiples características imagenológicas que hacen que sea muy difícil, que nos dan un patrón proteiforme y que hace que hay algunos datos que tengamos que tomar en cuenta. Uno de los datos, aunque no es tan fidedigno, es el tamaño, recordando que las lesiones, mientras mayor tamaño tienen, menor probabilidad de que sean adenomatosas y mayor probabilidad de que sean lesiones malignas o feocromocitomas. Pero esto no es lo único. También recordemos que esto tiene que venir acompañado de la densidad que tomamos en la fase sin contraste de la tomografía como un parámetro que tiene mucha precisión para diagnosticar adenoma cuando es menor a 10 unidades Hounsfield. Eh, y recordemos que las lesiones menores a 2 centímetros, o sea, lesiones pequeñas, pero que tienen alto contenido lipídico, la probabilidad de que sean feocromocitomas es menor al 1%. Otras herramientas que también tenemos es el cálculo del washout para poder definir entre un adenoma versus un no adenoma y la medición también a través de la resonancia magnética con la secuencia de corrida química como una herramienta que es útil, pero en aquellas lesiones que en la tomografía sin contraste miden entre 10 y 30 unidades Hounsfield. Acá otro dato también importante, en aquellas lesiones por ahí, a pesar de todas estas características no podemos descartar que sean cromocitomas, puede ser el uso del PET-CT con el galio dotatate como una modalidad que tiene bastante seguridad diagnóstica, pero recordando que ya en aquellos feocromocitomas en los cuales queremos ver si tiene un compromiso invasivo o metastásico, el estudio que podemos realizar es el PET-CT con FDG como dato para tomar en cuenta. Así que bueno, eso fue todo. Agradezco la verdad la oportunidad a Matías y también agradezco al doctor Jorge, quien hemos podido ir valorando un poco este tipo de casos que presenta bastante, muchas veces presenta o genera muchas dudas en el día a día. Les dejo los mails para que ustedes se puedan comunicar con nosotros en caso de que tengan alguna duda y también estamos abiertos a las preguntas que ustedes tengan el día de hoy. Bueno, excelente charla, Josué, la verdad que, bueno, clarísimo, una casuística al estilo italiano de Buenos Aires, impresionante. Así que bueno, felicitaciones. Ahí
El que tenga dudas puede hacer preguntas escritas. Ahí Rodolfo Capozzi te felicita por la charla, hermosa conferencia. La verdad que un tema para los que informamos abdomen o tórax de todos los días, porque todos los días nos encontramos con nódulos. Y bueno, ahí está el desafío de hacer un buen diagnóstico. Es muy simple, midiendo bien y midiendo bien las unidades Hounsfield como se tienen que tomar. Estuvo buena también la aclaración de siempre el ROI en 2/3 de la lesión, bueno, y aprender bien cómo medirla, ¿no? Te hago una consulta ahí muy, muy básica del algoritmo. Por ejemplo, Sí, tenés una lesión como hallazgo incidental en paciente no oncológico y te mide 20 unidades Hounsfield, viste que quedas ahí en el punto medio. sí. Qué es mejor recomendar? ¿Que se repita con contraste y hacer washout o pedirle resonancia directamente? ¿O es exactamente igual? ¿O qué Sí, recomendación darías para poner en el informe, viste, para asesorar al paciente? sí. En ese caso, si el estudio estuvo hecho sin contraste, empezaría por ahí, con la medición del washout. Y después, una vez viendo cómo se comportó con el washout, si aún me genera o queda alguna duda, seguiría por la otra parte que sería la resonancia magnética. Perfecto, Sí, perfecto. O sea, la dejás para una instancia en cuanto, sí. si el Sí, si esa washout te lesión, por genera duda, ejemplo, perfecto. si esa lesión que medía más de 20 tiene un lavado que me sugiere un adenoma, sería un adenoma, pero un adenoma pobre en lípidos, ¿no? Claro, Porque tendría un valor de menor, digo mayor de 10 unidades Hounsfield ya en la fase sin contraste. Ahora, si esa lesión no tuviera washout, opto la otra parte que sería la resonancia magnética, particularmente porque esta lesión que estás mencionando tiene entre 10 y 30 unidades Hounsfield. claro, claro, Entonces ahí claro. sí da un papel importante la secuencia con corrida química para ver si es un adenoma versus un no adenoma. Ujú. Perfecto, clarísimo. Hay Bueno, casos incluso que terminan siendo, a pesar de todo este algoritmo, no, terminan siendo indeterminados muchas veces y por eso, como los casos que presentamos al final, terminan haciéndose biopsias y terminan siendo estos casos como el schwannoma que les mostré o casos más raros que por ahí tienen un comportamiento distinto. perfecto. Ahí el doctor Creo Acanto que está levantando la mano, así que sí, lo quiere invitamos a hablar. sumarse a la discusión. Hola Matías, bueno, Oh, felicitaciones Josué. No, aprovecho de hacer un comentario vinculado con tu pregunta, Matías, que tiene que ver con una cuestión de practicidad y que es un dilema a veces de la práctica diaria. Y que tiene que ver con esto de si le pido sin contraste y después le pido con contraste. Y en realidad lo que termina siendo más práctico es pedir el con contraste directo porque suele pasar lo que vos decís, que te encontrás con que la densidad del sin contraste está entre 10 y 40 o 20 con el punto medio, como vos dijiste, y en el instante que hiciste la medición te encontrás que no tenés la siguiente herramienta, que sería el washout. Entonces, desde el punto de vista práctico, y suele ser una pregunta muy frecuente en los congresos, la verdad es que lo mejor es pedir la TC con contraste directo, y si hubiera alguna duda ya tenés la herramienta, digamos, ¿no? Pero es una cuestión eminentemente práctica, después podemos discutir acerca de otras dificultades que se pueden presentar, porque habrá que ver si tiene antecedente alérgico o no lo tiene, el tema del costo y otras cosas que a veces hacen que se pida el sin contraste, pero desde el punto de vista práctico es mucho más efectivo y rápido pedir con contraste y uno ya sabe que tenés las dos herramientas. Y si la densidad sin contraste te da un punto intermedio, ya puedes calcular el washout y ya decidir cuál es el paso siguiente, sin un paso intermedio que sería volver a hacer una TC con contraste. perfecto, clarísimo, clarísimo. Ahí hacen una pregunta que, bueno, incluimos al doctor Ocanto, si te querés quedar, Jorge, sos bienvenido. Y se preguntan si se ven muchos casos de infecciones localizadas. El de histoplasmosis es raro, tuberculosis hace rato que no vemos, comenta Rodolfo Capozzi. Sí, no, no son tan frecuentes en realidad. Estos casos son muy pocos los que hemos tenido y que nos han llevado incluso a la duda y por eso hemos tenido que, bueno, terminamos haciendo todo el diagnóstico, incluso histopatológico, para poder definirlos. Eh, es rara la afectación suprarrenal de la tuberculosis, pero bueno, y puede existir, no es tan frecuente. Perfecto. Bueno, no hay más preguntas. Eh,
la verdad que eso es lo bueno cuando las charlas son tan claras, viste, que quedan los conceptos, entonces no se generan discusiones, porque la verdad que es clarísimo, aparte con una casuística muy, muy clara. Así que bueno, Josué, Jorge, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por esta charla tan didáctica, tan clara, que la verdad que nos sirve a todo, porque esto es realmente algo de todos los días. Así que bueno, para que esto sea traspolado a nuestros informes y mejorar la calidad de los informes, así que siempre suma muchísimo. Así que muchísimas gracias, Josué, No, y gracias, bueno. Matías. Un gusto. Bueno, entonces damos por finalizada la charla. Agradecemos a la gente que participó. Mira, se quedaron todos hasta el final. Así que esperemos que haya sido de aprendizaje. Y bueno, después esto queda cargado en página de Fardit por si alguno quiere repasar algunos conceptos. Josué, Jorge, muchas gracias y dejamos acá entonces. Bueno, Saludos, chao. muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Josué. Felicitaciones. Gracias, Doc. Hasta luego.